Este Maimer Hasidus, este discurso hasídico, es del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, dicho en el año, escrito en realidad en el año 1942, Topshin Beis. El discurso gira en torno a un versículo famoso que está traído en muchísimos discursos hasídicos de Iyov. Como vamos a ver en un minutito, Iyov fue un personaje que sufrió muchísimo. Entre las cosas que dijo, hay un versículo que dice: de mi carne voy a percibir, contemplar a Dios. Entonces el versículo este nos muestra que podemos entender algo de nosotros mismos para entenderlo a Dios. Y el discurso gira en torno justamente a este asunto. Cómo a través de entender y contemplar en la relación entre el alma y el cuerpo, en la relación entre los diferentes potenciales del alma, podemos realmente comprender la presencia de Dios en el mundo. Y a través de comprender la presencia de Dios en el mundo, meditar en cómo realmente Dios se relaciona con el mundo, de qué manera crea el mundo, cómo está la fuerza divina constantemente involucrada en la creación del mundo, etc. A través de esto podemos ganar una conciencia fuerte y profunda en Dios, en el concepto de Ashgaha Protis, como la providencia divina, la supervisión divina es constante y maneja cada asunto de la creación. Estos asuntos nos permiten percibir de alguna manera, por lo menos intelectualmente hablando, emocionalmente hablando, la presencia de Dios, hasta que en la venida de Moshiach, pronto en nuestros días, vamos a poder percibir esto con los ojos de carne y hueso, no solamente intelectualmente hablando o emocionalmente hablando. Vamos a ver. Iyov dice, este versículo está en el capítulo 19, el versículo 26. Achar oiri nichfu zeis umevisaria hazeleika. Tras mi piel, es decir, Iyov sufrió muchísimo, la traducción simple del versículo, porque ahora viene la explicación en el discurso mismo. Tras todos los sufrimientos que tengo en mi piel, se quebraron estos, es decir, incluso mis huesos están quebrados. Y de mi carne voy a percibir a Dios. Iyov estaba sufriendo, y en el versículo anterior incluso Iyov dice: Goyali Jai, mi redentor, o sea, Dios, a pesar de todo lo que yo sufro, Jai está vivo y me va a sacar de esta. Pero el punto es que está todo quebrantado y él percibe divinidad de su carne. Iyov, que al principio era una persona dichosa, feliz, alegre en el mundo, tenía todo lo que necesitaba, y después el Satán, paréntesis, la palabra Satán significa acusador, desviador. La función del Satán, ¿cuál es? La función del Satán es confundir a la persona, desviar a la persona aquí abajo para que deje el camino de Dios y después sube arriba y acusa a la persona frente a Dios. Mira lo que hizo. Y esto no es, como está explicado o entendido en otros ambientes, etcétera, en donde hay una lucha entre el bien y el mal. Esta no es la cuestión. Si bien cada uno de nosotros tenemos una lucha interior entre Yetzer Toiv, inclinación al bien, y Yetzer Hara, inclinación al mal, y nuestros sabios dicen en el Talmud, el Yetzer Hara es lo mismo que el Malach HaMoves, la inclinación al mal es igual que el ángel de la muerte, o Satan es lo mismo que el desviador, etc. Es todo el mismo concepto, pero aquí no hay una lucha entre bien y el mal en términos de que hay dos dioses. Dios libre y guarde, el Dios del bien, el Dios del mal, a veces gana este, a veces gana el otro, y uno es poderoso por sobre el otro, de ninguna manera. En el Tanya está ampliamente explicado, del Zohar, en donde en realidad el Satán es un fiel sirviente de Dios. El Yetzer Hara, la inclinación al mal, es un fiel sirviente de Dios, cuya función es justamente complicarle la vida al Yetzer Toiv, a la inclinación al bien. ¿Para qué? Para que el Yetzer Toiv la supere. Y a través de superar al Yetzer Hara, la inclinación al mal, se supera a sí mismo. Y a través de superarse a sí mismo, superando al Yetzer Hara, etc., uno refina el mundo que tiene a su alrededor. Refina su propio cuerpo, su propio alma interior, animal, y el mundo que tiene a su alrededor. Y esta es la intención divina, justamente, el trabajo. Dios no nos creó acá para pasarla bien, por así decir. Y no estoy hablando de tener dinero o no tener dinero, sino simplemente estar tranquilo. Como quien está sentado en su oficina sin hacer nada. Dios no nos creó para esto. Sino que nos creó, del hombre fue creado para el trabajo. ¿Qué quiere decir? ¿Para salir a trabajar con este empleo y el otro empleo? No, para el trabajo interior y el trabajo con todo aquello que nos rodea. Entonces, volviendo a la cuestión, el Satán, de vuelta, no es algo opuesto a Dios, por encima de Dios, Dios libre y guarde. No, sino que es un fiel sirviente de Dios que cumple su trabajo. Cerramos paréntesis. En la historia de Iyov, cuando vino el Satán a acusar a Iyov y dijo frente a Dios, frente al Creador del mundo, que el apego
de Iov a Dios solamente surge de que Dios lo bendijo a Iov con salud, con dinero, con dicha, con chicos, con niños, hijos sanos y con riquezas, etc. Por eso Iov te quiere, le dijo el Satán a Dios. Pero si Dios le quitaba a Iov sus hijos y su riqueza y lo hacía una persona enferma, entonces Iov, que anteriormente, por así decir, cuando le iba bien, creía en Dios, si le empieza a ir mal, va a profanar el nombre de Dios. Esta fue la acusación de Satán frente a Dios contra Iov. Y a Kadosh Baruj Hu, que hizo Dios, dejó a Iov, en manos del Satán para probarlo a Iov. Iov perdió sus hijos, perdió su riqueza, se enfermó con todo tipo de enfermedades diferentes. Y cuando estaba discutiendo con sus compañeros, que lo vinieron a consolar por todas las pérdidas que tenía, etc., él dijo, Iov, volviendo al comienzo del discurso, que él estaba seguro que su Redentor lo iba a redimir aquel Redentor que lo podía redimir de sus sufrimientos, Jai, está vivo. Este es el capítulo 19, el versículo 25. Mi Redentor está vivo. Él tenía fe, Iov, tenía fe en Ashgaha Protis, en la providencia de Hashem, en la supervisión divina, y el hecho de que él estaba todo quebrantado y destruido, físicamente hablando, esto es porque todos los sufrimientos que él estaba pasando venían de la supervisión divina, Ashgaha Protis, particular sobre él. Y Dios, bendito sea, lo estaba castigando por algún tipo de objetivo específico. Esto es lo que Iov estaba diciendo. Y esta es la intención de las palabras de Iov que dan comienzo a todo el discurso. Ahar, oiri, nikfu zois. Después de todos los golpes y sufrimientos en mi piel, y que estoy quebrantado también mis huesos, etc., el hecho de que el cuerpo está quebrado, esto surge de que Goyalija y de que mi Redentor está realmente vivo. Porque la verdad es que en mi besaria de mi carne yo puedo percibir la presencia de Dios, del cuerpo y el alma, decía Iov, puedo entender, la persona puede entender a Dios. Y esto da apertura, por así decir, a todo el resto del discurso. Vamos a ver, ¿qué significa que del cuerpo podemos entender, de la carne podemos entender a Dios? Así como el cuerpo está vivo por el alma, que Dios sopló dentro del cuerpo, de la misma manera el mundo entero, de la interacción entre el cuerpo y el alma, yo puedo entender la interacción entre Dios y el mundo entero. De la misma manera, así como el cuerpo está vivo porque el alma, Dios la sopló dentro del cuerpo, de la misma manera el mundo entero y todas las criaturas están vivas de Elokus, de la presencia de Dios en el interior de cada criatura, el mundo entero. Solo que la vitalidad divina que da vida, valga la redundancia, a todas las criaturas está muy oculta, de manera tal que nosotros las criaturas no sabemos, no entendemos, no conocemos la realidad de esta vitalidad. El Metzius, la existencia exacta de esta vitalidad, cómo es y qué es, no lo entendemos. Porque nosotros solamente conocemos esta energía divina en el mundo por la acción que tiene, es decir, por la creación. Esto es similar, tratando de dar un ejemplo práctico, a pesar de que hay que tener algunos conocimientos para entender el ejemplo, pero esta es la realidad de la electricidad también. La electricidad solamente la conocemos por su reacción, por lo que logra, porque circula por el interior de un circuito y le da, entre comillas, vida al circuito, hace algo, la computadora se enciende, etc. Pero en realidad no podemos ver la electricidad. Sabemos que es una serie de electrones que están circulando por un cable de cobre, etc. Pero nada más que esto. No lo podemos ver, lo podemos medir. Podemos saber con qué intensidad circula, pero no podemos verlo. Entonces conocemos la existencia a través de la peula, de la actitud, de la actividad, de lo que hace, de lo que logra. De la misma manera, la presencia de Dios en el mundo la conocemos, no porque la vemos y la entendemos, sino por la acción que tiene, por el efecto que tiene la creación entera. Cuando nosotros vemos que todo el mundo y que el mundo y todas las criaturas que están en el mundo están vivas, los árboles brotan y dan frutos, y el producto del campo crece también, y así sucesivamente, entonces sabemos que ninguna cosa se hace por sí misma, no existe creación espontánea, así de la nada. Incluso científicamente hablando,
No tiene ningún sentido decir que el mundo se creó espontáneamente, porque la naturaleza de un objeto es continuar siempre con esa naturaleza. Las cosas no cambian porque sí. Siempre hay un factor externo que hace que las cosas cambien. Incluso en una reacción química. La reacción química no ocurre sola, por sí misma. Cada elemento químico, a menos que uno los mezcle, y ahí está el factor externo que viene y cambia, digamos, el status quo de un determinado elemento o de un determinado circuito, etc. Entonces, a través de ese cambio externo, hay una modificación de las cosas, hay una transformación, en donde una lamparita que estaba apagada, hay un cambio externo, uno prende la luz y ahora esta lamparita, uno prende la electricidad, quiero decir, y ahora esta lamparita ilumina. Pero si no hay ningún cambio externo, espontáneamente no ocurre nada. Uno puede tener una lamparita enchufada, sin encenderla, durante décadas, y si nadie viene a hacer un cambio externo no va a pasar nada. Espontáneamente no se va a encender. Lo mismo ocurre con toda la creación. Es sabido que ninguna cosa se hace a sí misma, y ninguna cosa espontáneamente de repente aparece, y es de la nada. Tiene que haber una fuerza que hace las cosas. Incluso en otros niveles se puede ver incluso mucho más simple. Cuando uno pone a hervir agua, el agua sabemos que tiene tres estados. El estado líquido, agua, hay temperatura ambiente. El estado sólido, cuando se le pone frío, etcétera, por debajo de 0 grados. Y el estado vapor, a más de 100 grados, etcétera. Pero si no hay un factor externo que modifique literalmente el estado del agua, llámese frío para hacerlo un hielo, llámese calor para hacerlo vapor, el agua por sí sola no va a pasar nada. Necesitas una reacción externa para cambiar. Toda energía, sin excepción. Si bien nada se pierde, todo se transforma, es conocida la regla científica, por así decir, pero para que ocurra esa transformación de energía, en todos los casos, y subrayo, todos, no hay caso que no sea así, se requiere de un factor externo que modifique el estado natural de esa cosa y por lo tanto lo transforma en otra cosa, en calor, en lugar de electricidad se transforma en calor, como en una estufa eléctrica, y así sucesivamente. Siempre se necesita un factor externo. Y esto es lo que está diciendo acá el Rebbe. El mundo entero, volviendo al texto, el mundo entero nosotros vemos que está vivo, y los árboles crecen, y las plantas, etcétera, etcétera, y es sabido que ninguna cosa se hace a sí misma. Tiene que haber una fuerza que hace esas cosas. Porque la regla es, ahora vamos a empezar a estudiar qué significa yesh, algo, y qué significa ain, nada. Y la regla es, conocido, que el mundo entero Dios creó yesh me ain, creación ex nihilo, algo de la nada. ¿Por qué? Porque en la práctica, yesh me yesh, que es lo que acabamos de explicar, solamente que con otras palabras más sutiles, hasidishes. Algo de algo no existe. Siempre tiene que haber un nivel de ain, de nada, en el medio. Este nivel de ain, por así decir, en los ejemplos que yo di, es este factor externo que transforma una cosa en otra. Pero una cosa por sí misma, un yesh, una existencia propia por sí misma, no se transforma en otro yesh. En los ejemplos que yo di, el agua por sí misma no se va a transformar en hielo. Una estufa que está apagada, una estufa eléctrica, no se va a transformar en calor y de repente va a empezar a calentar. No va a pasar eso. Tiene que haber un factor externo, un ain, un nada, por así decir, que transforma y cambia, hace reaccionar al objeto, a la cosa, lo que sea, para transformarlo en otra cosa. Entonces, volviendo al lenguaje, yesh me yesh, algo de algo, no existe. Tiene que haber un factor externo, tiene que haber yesh, algo, ain, una transformación, ahora vamos a ver un ejemplo hasídico, y después hay otro yesh, hay otra existencia. Como nosotros vemos en la práctica, que cuando vos plantás, cuando uno siembra una semilla en la tierra y crecen brotes frescos, verdes, lindos, etc., para que esto ocurra, primero la semilla tiene que pudrirse y tiene que unificarse con la fuerza de crecimiento que hay en la tierra, porque Dios inyectó, por así decir, en la tierra esta fuerza de crecimiento. Pero la semilla se pudre, se pierde, se destruye. Entonces, del yesh, de algo que es una semilla, se transforma en ain, en nada, se pudre, y a partir de ahí puede haber un nuevo crecimiento, una planta, un árbol, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre cuando un estudiante está frente a un maestro. El estudiante en sí es un yesh, es algo. Evidentemente, si está frente al maestro es porque un kop, una cabeza por lo menos tiene. Como decía el Rebbe Rashab, yo te puedo enseñar
Pero un cop no te puedo poner sobre los hombros, una cabeza no te puedo poner sobre los hombros. La cabeza la tenés que tener vos. El estudiante tiene el cerebro. Es un yesh, el cerebro entiende, es algo concreto. El maestro es un yesh también, solamente que sabe más que el estudiante, por eso es el maestro. Pero para que el estudiante pueda absorber los conocimientos del maestro, que el maestro está transmitiendo a través de sus palabras, etc., el estudiante se tiene que transformar en ayin, en nada. Tiene que hacer silencio, anularse a sí mismo y escuchar al maestro. Tras escuchar al maestro, va a haber un periodo en el cual el estudiante va a, por así decir, retrotraerse dentro de sí mismo, procesar lo que le dijo el maestro para ver si lo entendió, hacer preguntas, etc. Pero el punto es que el comienzo de todo crecimiento intelectual es bitul, es anulación. Es que la persona reconozca que tiene que hacer silencio para escuchar lo que dice el maestro. Si no, no hay posibilidad de transmisión. Si los alumnos están hablando mientras el maestro da la clase, claramente no van a entender nada, no van a poder absorber las palabras del maestro, o porque no la escuchan, o porque no le prestan atención, o porque no les interesa, etc. Pero tiene que haber este ayin, este nada. El alumno es un yesh, es algo, tiene que haber ayin, tiene que haber nada en el medio para que pueda haber otro yesh, para que el alumno ahora pueda entender un concepto nuevo que antes no conocía. En el ejemplo dado, para avanzar, la semilla es algo, se pudre, se transforma, entre comillas, en nada para dar lugar a un nuevo yesh, a un nuevo algo. De aquí es una prueba que entre la semilla plantada, sembrada, y el trigo, por así decir, que brotó, tiene que haber algo que se pudre en el medio, y esto se llama ain, nada. Como es sabido que la creación del mundo entero a través de Dios es en forma de yesh me ain, esa forma de algo de la nada, es decir, metzius, existencia creada de un loy metzius, de una no existencia. Esto va a ser explicado ampliamente. El concepto de la creación solamente está en manos, por así decir, en el regazo de Dios, es decir, en el poder de Dios. Como es sabido, dicen nuestros sabios, incluso si se juntan todos los seres humanos, Kol by Oilam, todos los seres humanos se juntan, no pueden crear ni un ala de un mosquito y darle vida. Interesante que con la clonación, aparentemente uno podría pensar que esta frase de nuestros sabios está mal, con los avances de la ciencia, etcétera, pero es correcta la frase. ¿Por qué? Porque en la práctica darle vida no pueden. Tienen que introducirlo en un vientre, esto y qué sé yo, y para que crezca realmente y se genere una vida. Pero así clonar de la nada y que salga una cosa viva, no lo pueden hacer. Porque el asunto de la creación está solamente en manos de Dios, literalmente en el regazo de Dios. Y el hecho de que algo material es creado de algo espiritual, esto es una creación yesh me ain, algo de la nada y que está solamente en manos de Dios. Kitzur, resumen del primer capítulo. Mi besaria hazeleka, de mi carne voy a percibir a Dios. Es decir, de la composición del cuerpo y el alma podemos entender nosotros el elokus, la divinidad que está en el mundo, en el interior de cada criatura. Y que la creación de cada una de ellas y la vitalidad de cada una de ellas está solamente en manos de Dios. Segundo capítulo. El asunto y la forma de la creación, algo de la nada, se puede ver, tiene, por así decir, contiene dos conceptos opuestos. Por un lado está el koyach eloki, la fuerza divina, que es el nada, por así decir, que crea algo. Ahora vamos a ver un ratito por qué llamamos nada a la fuerza divina. En realidad es todo al revés. Dios es algo y nosotros somos nada. Pero bueno, paciencia. Eso está también ampliamente discutido en otros discursos hasídicos. La práctica, para no quedarnos con la duda, después lo vamos a ver. Pero nos llamamos a Dios nada porque no lo entendemos. Aquello que no entendemos es nada, es como si fuese nada. Pero en la práctica, Él es algo y nosotros somos nada. Pero bueno, siguiendo con el discurso, la fuerza divina, que es el nada, que nosotros que crea a todo, que lo llamamos nada, y crea todo el yesh, a todas las cosas, tiene que estar siempre en la creación, en forma constante, para que esa creación continúe vigente, existente. La creación del universo entero no es como la formación de una vasija, por ejemplo. Un orfebre haciendo una vasija, una copa de oro, de plata, lo que sea, es diferente. La vasija no necesita más al creador, al orfebre, para
continuar existiendo. Una vez que el orfebre le dio una forma, esa vasija continúa teniendo esa forma, conserva esa forma de forma constante. ¿Por qué? Si no tiene una cosa amorfa, sin forma, de plata, por ejemplo, y uno se lo da a un orfebre para hacer una copa, en el interior de esta cosa, esta pelota, por así decir, de plata, están todas las formas posibles, infinitas formas que esta cosa podría tener. Una pelota de plata podría tener un montón de formas. Puede tener forma de un muñeco, puede tener forma de una copa, y así sucesivamente. El orfebre lo que hace, el artista lo que hace es revelar del interior de esa cosa amorfa una de aquellas formas que podría tomar. Pero por cuanto lo único que está haciendo el artista es revelar algo que esta cosa puede ser, entonces la forma esa continúa estando fija en ese recipiente, incluso cuando el orfebre retira sus manos de este recipiente. Porque en realidad no hay una creación de parte del orfebre, sino que lo que hay es la revelación de una de las infinitas formas que esta cosa podría tener. Esto no disminuye la jochma, la sabiduría del orfebre, porque a mí me dan la misma pelota de plata y no me sale nada, y al orfebre le sale algo hermoso. Entonces la jochma, la sabiduría del orfebre es poder revelar una forma agradable a los ojos, armónica, etc. Cosas que no todo el mundo tiene. La capacidad en sus manos de revelar esto, en su cabeza, de ser artista, etc. Pero no deja de ser una revelación de algo que ya existe ahí. Volviendo al texto, la creación de un yesh, de una cosa de la nada, no es como la formación de un recipiente. El recipiente no necesita más las manos de quien lo forma, por ejemplo, el orfebre, para continuar existiendo, pero el yesh, pero la existencia que nosotros tenemos a nuestro alrededor, todo el mundo, el universo entero, necesita del Ain, de la nada, la fuerza divina que lo crea, que esté siempre investida, involucrada en la creación para existir. ¿Por qué? Porque el Yesh por sí mismo no tiene Kiyum, no se sostiene solo. Al no ser un Yesh Amiti, no ser una verdadera existencia, depende constantemente de su creador. El Alter Rebbe explica en otros lugares también. El universo entero, Bidvar Hashem Shomayim Nasu, fue creado con la palabra de Dios. Y la palabra, para que exista, para que se escuche, necesita ser constantemente dicha. En el momento que uno hace silencio, esa palabra no se escucha más. El universo entero fue creado, entre comillas, con la palabra de Dios. Dios no tiene boca ni nada por el estilo. Es un ejemplo para entender cómo es la creación del mundo. Con la palabra de Dios, de manera tal que la creación necesita la palabra de Él, es decir, que Dios esté constantemente hablando, por así decir, para existir. En el instante en que el Ain, la nada, es decir, la fuerza divina se retira de la creación, instantáneamente la creación deja de existir, es como si nunca hubiese existido. Esto es un concepto. Junto con esto, a pesar de que toda la existencia del Yesh, del algo, es la fuerza divina, sin embargo, en el momento en que el Ain, la creación, la fuerza divina se encuentra en el Yesh, en la creación, el Ain debe estar sumamente oculto del Yesh, del algo. Es decir, a pesar de que toda la creación a nuestro alrededor depende de la fuerza de Dios creándola, pero esa fuerza está oculta. Este es el segundo concepto. Esa fuerza está oculta. El primer concepto es la creación divina, la fuerza divina constantemente creando. El segundo concepto es el ocultamiento de esa fuerza divina creadora. Como la frase que está en el Tanya también del Alter Rebbe, el ocultamiento del creador frente a su creación. El creador se oculta y tiene que estar oculto de la creación. Aquí no explica los detalles, pero la razón más simple por la cual el creador está oculto de la creación es para darle a la creación la posibilidad de Bejira Hofshis, libre albedrío. De manera tal que la criatura, cada uno de nosotros puede elegir cuál es su camino en la vida. Si Dios estuviese revelado y nosotros viésemos y sintiésemos con todas las fuerzas que Él es la fuente de nuestra vida, ¿quién se desconectaría de Dios? ¿Quién haría algo opuesto a Dios? Seríamos como malajim, como ángeles, que no se revelan a Dios. Revelan con B larga. ¿Por qué? Porque sienten que la fuerza vital de ellos es Dios. Entonces Dios se oculta de su creación para darle al ser humano, particularmente hablando, la capacidad de elegir su camino en la vida. He aquí, en la creación misma, Yesh Me'ain, algo de la nada, encontramos dos definiciones entonces opuestas. Por un lado, la nada tiene que estar involucrada, investida dentro del Yesh, dentro del algo. Y por el otro lado,
se oculta, esta nada se oculta en forma completa del Yesh. Es decir, que la creación, a pesar de que reconoce que toda su existencia depende de la fuerza divina, esta fuerza divina está extremadamente oculta dentro de la creación, al punto tal que la creación no entiende qué es la fuerza divina, cómo funciona la fuerza divina. Y por lo tanto, es que llamamos a la fuerza divina creadora Ain, nada, porque no la entendemos, no la conocemos. Incluso si la reconocemos y sabemos que existe, pero no la entendemos. Esta es la diferencia entre Metzius, existencia, y Mahus, esencia. Nosotros conocemos el Metzius, la existencia de esta fuerza divina, intelectualmente hablando ya llegamos a esa conclusión. Pero el Mahus, pero la esencia de esa fuerza divina no la entendemos. Y esta es una de las diferencias entre la creación, Yesh Me'ain, algo de la nada, y el concepto de Ila Ve'alul, causa y consecuencia. Son dos cosas muy diferentes. En el sistema de causa y consecuencia, la causa, Ila, así se llama, la causa, es decir, algo que hace otra cosa, una causa que genera alguna otra cosa, y Alul es consecuencia, es decir, aquello que es hecho por la causa. Ila y Alul. Ejemplo, el intelecto y las emociones, o el pensamiento y la palabra, son Ila ve Alul, causa y consecuencia. El intelecto es la causa de la cual surge la consecuencia, que son las emociones. El pensamiento es la causa de la cual surge la consecuencia, que son las palabras. La causa, el intelecto en este caso, se encuentra investido en la consecuencia, las emociones. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que en la práctica, cuando uno profundiza en el concepto de intelecto y emociones, las emociones por sí mismas no surgen del intelecto, sino que son alimentadas por el intelecto. Pero el concepto de que el intelecto está en las emociones es la causa de las emociones, porque el intelecto le da vida y fuerza a las emociones. Las emociones sin intelecto son como un animal salvaje haciendo cualquier cosa. Cuando las emociones son dirigidas por el intelecto, por eso decimos que surgen del intelecto, que en la práctica lo que significa es que son guiadas y que son alimentadas y desarrolladas a través del intelecto. Cuando una persona piensa profundamente en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios en el universo, la misericordia de Dios, etc., automáticamente va a desarrollar en su interior amor a Dios. A su vez también puede desarrollar temor a Dios, de la grandeza de Él y la vergüenza que uno tiene de estar frente a Él, pero solamente se va a entender esto cuando uno se siente frente a Dios. ¿Y cómo te sentís frente a Dios? Pensando, entendiendo justamente esto que estamos explicando acá. La presencia de Dios está en cada milímetro del universo entero, porque la fuerza de Dios está investida en cada cosa, etcétera, como fue explicado. Esto debería generar en la persona un como se dice en inglés, A-W-E, significa que la persona está sobrecogedora a la presencia de Dios. Una reverencia impresionante que uno tiene frente a la presencia de Dios. Pero esto es cuando uno se siente frente a la presencia de Dios. Si uno está frente al rey, se da cuenta que está frente al rey, lo ve y por lo tanto está patel, está anulado a Dios, al rey. Pero si uno no se siente frente al rey, etc. Entonces, el intelecto es la causa, las emociones son las consecuencias. Y las emociones son guiadas por el intelecto y por lo tanto el intelecto siempre está en el interior de las emociones. Y, por el otro lado, el otro ejemplo, la causa es el pensamiento que se encuentra en la consecuencia, que es la palabra. Si una persona habla sin pensar, va a decir cualquier pavada. Uno tiene que pensar, tener un proceso de pensamiento, un concepto que uno quiere transmitir y después lo dice. Entonces, en las palabras está investido el pensamiento. La causa, las consecuencias, en este caso, las emociones entienden a su causa, que es el intelecto. Y la causa y la consecuencia, en el otro ejemplo, que son las palabras, nunca va a ser más que su causa, el pensamiento. Es decir, muy simple. Las palabras nunca van a transmitir más de lo que la persona pensó. Cuando pensó formar una frase que transmite un concepto, esa frase nunca va a ir más allá de ese concepto. Es decir, yo no puedo pensar en que el día de hoy está fresco y decir, el día de hoy está fresco. Y de repente esa frase transmite que también el día de hoy no hay nubes. No tiene nada que ver. Es otro concepto, es otro pensamiento que cuando la persona lo procesa va a generar otro conjunto de palabras. El día de hoy no hay nubes. Entonces la consecuencia nunca supera a la causa. Porque la causa y la consecuencia, en este sistema, la causa
está cerca y en forma revelada de la consecuencia, y la consecuencia capta y entiende a su causa. Pero en el sistema de Yesh Me'ain, algo de la nada, el Yesh, la creación, no entiende al Ain, no capta a su creador, y el Ain, la fuerza creadora, es decir, la vitalidad divina que da vida a todo el mundo y a todas las criaturas en el mundo, está muy oculta. El segundo concepto que transmitimos está muy oculta, de manera tal que nosotros, las criaturas, no podemos captar y entender esa fuerza. Es diferente de Ila Be'alul. En Ila Be'alul hay Kiruv, hay cercanía de la causa con la consecuencia. Y hay captación, entiende la consecuencia de su causa, y están directamente relacionadas, como la idea de las palabras transmitiendo un determinado concepto. No solamente que no lo superan, sino que está limitado a ese concepto. En el caso de Yesh Me'ain no es así. ¿Y cómo vemos esta falta de limitación? De manera tal que el Yesh, la creación, como dije antes, incluso puede, Dios libre y guarde, rebelarse y oponerse a su creador, ir contra su propio creador. Cuando una persona transgrede una mitzvah, Dios libre y guarde, está yendo contra su propia existencia, contra la propia energía divina que lo está creando. Pero aún así lo continúa creando. Esto significa rijuk, lejanía, entre Yesh Me'ain y lejanía. De manera tal que el Yesh no capta y no entiende al Ain. Puede saber intelectualmente que está ahí, pero no lo entiende. Y por eso se puede oponer a su propia existencia, a su propio ser. A pesar de que en Poyel y Nifal, actor y actuado, digamos, fuerza y consecuencia, de acción. Poyel significa el que actúa, en este caso sería Dios. Nifal sería lo que es creado, en este caso la criatura, la creación. A pesar de que en este sistema conocemos de las actividades la existencia del Poyel, es decir, si yo veo una obra de arte, claramente voy a decir, hubo un artista. No voy a decir, como dijimos antes, espontáneamente las pinturas se combinaron y sacaron este cuadro tan hermoso. Nadie va a ir al museo ahí en París, en el Louvre, y decir que la Mona Lisa se hizo sola. No sé si es lindo o no, no me importa, ese es el punto. O si es una obra de arte o no, no ese es el punto, yo no soy quien para juzgarlo. No entiendo nada del tema. El punto es que nadie va a decir que se hizo sola. Espontáneamente surgieron las pinturas y se combinaron y generaron esta imagen. En el peor de los casos, si espontáneamente se combinaron, sale cualquier cosa. No sale algo armónico, algo que uno puede decir, wow, qué arte, qué belleza, qué lindo. Genera sentimientos en el interior de la persona. De ninguna manera. Entonces, en el caso de Poyel y Nifal, cuando hay alguien que hace algo y hay algo que es hecho, de la cosa hecha, de la peula, de la actividad, entendemos la existencia de un Poyel, de alguien que hizo algo, que hizo esa cosa. Pero en el caso de la creación divina, la fuerza divina que da vida al mundo y a sus criaturas, nosotros no conocemos, sino la existencia. Esta es una repetición a propósito. Metzius a Metzius shel Hayes lekis. La existencia de la existencia, ahora explico, de la vitalidad divina. ¿Qué quiere decir esto? Como yo expliqué antes, existe Metzius y Maus. Metzius es existencia, la cosa. Maus es la esencia de eso. Entonces, lo que nosotros sabemos de la creación, intelectualmente pensando, meditando, etc., es que existe, es que las palabras se quedan cortas acá. Por eso el Rebbe también repite la misma palabra, Metzius a Metzius. La existencia de la existencia, no la existencia de la esencia. No entendemos la esencia de Dios mismo dando vida a la creación. Sabemos que está ahí. Y aquello que sabemos que está ahí es Dios generando algo. Es decir, la fuerza divina, ese es el Poyel, ese es el actor, por así decir, que hace algo, el artista que pintó el cuadro. Sabemos que eso existe. Ese artista pintando el cuadro. ¿Lo entendemos? No. ¿Lo conocemos? No. También, de la misma manera, la fuerza divina que da vida al mundo, en adición a que es una fuerza general que da vida a todas las criaturas diferentes, todas al mismo tiempo, Etzem HaChayus, la esencia de esta vitalidad, esta fuerza vital, está oculta en el mundo y está muy oculta en el mundo.
y por lo tanto se llama el mundo en forma de oilam. En hebreo, oilam viene de la palabra helem. Helem se escribe de la misma manera, simplemente la O, la Vav se cambia, pero el punto es que el shoiresh, la raíz, en hebreo cada palabra tiene un shoiresh, una raíz de por lo menos 3 letras, hay otras que tienen 2 letras, no importa el punto, incluso hay de 4 letras. La cuestión es que la palabra oilam está directamente relacionada con la palabra helem. Oilam quiere decir mundo, helem quiere decir ocultamiento. El concepto del mundo es el ocultamiento de la presencia divina en el mundo, dando vida y creando toda la creación. Kitsu, resumen, la creación, algo de la nada, no es como un artista haciendo un recipiente. La vitalidad está muy oculta de la creación, y esto no es como ila ve'olul, causa y consecuencia, por ejemplo, intelecto y emociones, pensamiento y palabras. En ese caso, la causa es muy cercana a la consecuencia, y la consecuencia capta y entiende a su causa. Las criaturas sabemos solamente metzius ahayus elokis, la existencia de una vitalidad divina, pero solamente eso, la existencia de esa existencia vital, y no la existencia de la esencia, y no entendemos esa esencia vital. Gimel, tercer capítulo. Cuando profundicemos un poco más, no será la comprensión de la existencia del alma una explicación para la existencia de la vitalidad divina en el mundo. Hasta ahora dijimos, ahora vamos a profundizar, pero hasta ahora dijimos que mi besaria hazeleka, de mi carne puedo entender a Dios. Y dijimos que hay una relación entre el alma y el cuerpo, y a partir de esta relación podemos entender la relación entre Dios y el mundo. Pero ahora vamos a profundizar un poco más y vamos a ver que hay una diferencia entre cómo el alma se inviste en el cuerpo y cómo Dios da vida a todo el mundo. A pesar de que el conocimiento, es decir, que nosotros sabemos y sentimos al alma, esto es bevadous, es con seguridad, no deja de ser yedias ametzius, el conocimiento de la existencia. Sabemos que está el alma y lo sabemos con seguridad. ¿Por qué lo sabemos con seguridad? Porque estamos vivos. Vos mirás un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, y la única diferencia que hay es el alma. El cuerpo muerto tiene todos los órganos, etcétera, y sin embargo no funciona. Y no hay forma de hacerlo funcionar si ya está muerto, Dios libre y guarde. El alma es lo único que cambia. Y esto está en manos de Dios, por así decir. Poner el alma, sacar el alma, etcétera, etcétera. A pesar de que a través del intelecto nosotros podemos entender Yedias Ametzius, el conocimiento de que algo es, la existencia de algo, es decir, el conocimiento y el sentimiento de las fuerzas del alma particulares. Por ejemplo, la fuerza del intelecto es algo específicamente intelectual y no es visión. Todos entendemos que en el intelecto, en el cerebro, se inviste el intelecto humano. A través de este órgano, por así decir, pensamos, pero un cerebro solo, suelto, o un cerebro dentro de un cuerpo muerto no hace nada, no piensa nada. Hay una fuerza espiritual, vital, de pensamiento intelectual en ese cerebro. Se inviste ahí. Y la capacidad del alma de observar, de ver en el ojo, de escuchar en el oído y así sucesivamente. Y la fuerza de visión es específica, particular, para ver y no para escuchar. Y así sucesivamente cada una de las fuerzas del alma se inviste en una determinada parte del cuerpo, cuya función es hacer específicamente eso, andar en las piernas, actuar en las manos, ver en los ojos y así sucesivamente. Cada fuerza particular del alma se entiende que hay una existencia, existe esa fuerza con una forma específica para investirse en un órgano específico, para una función específica. Pero el nefesh, el alma, la actividad del alma es klali, es general. Acá hay una diferencia entre klal y prat. Klal significa algo general, prat significa algo particular. Como dijimos anteriormente, capacidad intelectual en el cerebro, de visión en el ojo. Eso es algo prati, algo particular. Pero el alma es algo general, que afecta a todo el cuerpo por igual. No una cosa específica investida en un órgano específico, etc. El alma, volviendo al texto, su actividad es general y por lo tanto su existencia también es general. Es decir, incluye todas las fuerzas, desde la fuerza más elevada hasta la fuerza más baja. Este asunto, es decir, cómo la existencia única, una sola cosa, el alma, puede incluir todo tipo de cualidades diferentes,
y a veces hasta opuestas. La visión y la audición son dos cosas opuestas. Pero bueno, sea como fuere, como vamos a ver en un minutito, sea como fuere, el hecho de que hay una sola cosa que llamamos alma puede incluir todo tipo de fuerzas diferentes, esto no lo puede entender ningún ser humano. Ninguna criatura puede entender cómo una cosa sola puede incluir opuestos. A pesar de que las fuerzas, por cuanto las fuerzas, como son en el alma, son de otra forma totalmente diferente a como esas fuerzas son en la criatura cuando se reconoce su actividad. Es decir, la capacidad de pensar, la capacidad de ver, cómo se invisten en el cuerpo, tienen una forma particular, prat, como dijimos anteriormente. En hebreo, prat quiere decir particular. Pero esas mismas fuerzas, como están incluidas en el alma, son de otra manera totalmente diferente. De manera tal que pueden convivir, entre comillas, en el mismo lugar, porque el alma no es un lugar, a pesar de ser diferentes e incluso a veces opuestas, y conviven en el mismo lugar, al mismo tiempo, en la misma nekuda, por así decirlo, en el mismo punto. Paréntesis, un ejemplo de esto es, cuando una persona quiere construir una casa, una persona piensa en la casa que quiere, llama al arquitecto y le empieza a detallar todos los detalles de la casa. Cuando la persona detalla y explica cada una de las partes de la casa, en realidad cada uno de esos detalles estaba incluido en el punto central de la idea que tuvo construir una casa. Esto se llama Jochma en los pensamientos hasídicos. Jochma, sabiduría, es el punto central de una idea, en donde está incluido todos los detalles de esa idea, pero en un punto. Es como si dijésemos en geometría, dibujamos un punto y de ese punto sacamos infinitas rayas para todos lados. Hacemos un plano entero de un punto. Vemos, en realidad el plano entero estaba incluido dentro del punto, solo que estaba totalmente comprimido en el interior del punto. Pero ¿cómo podés incluir todo un plano en un punto? El plano es algo totalmente más grande, diferente de un punto. Y la idea es que el plano y todos los diferentes puntos del plano, tal y cual están en el interior del punto, son diferentes de cómo están fuera del punto para generar un plano. Y lo mismo ocurre, todos los detalles de la casa, cuando la persona pensó en hacer una casa, cuando son detallados y expresados uno por uno en forma particular, son diferentes de cómo estaban incluidos en el punto, en la idea central de la casa, en el concepto general, Jochma, de la casa. El detalle se llama Bina, que ahora no importa el detalle. ¿Qué significa Bina? Bina quiere decir entendimiento, pero es el detalle de cada uno de los asuntos incluidos en la idea general, central, Jochma, sabiduría. Entonces, volviendo al ejemplo aquí, las fuerzas del alma nosotros las conocemos, sabemos que existen, los sentimos porque vemos, porque escuchamos, porque pensamos. Entonces el Metzius, la existencia de las fuerzas particulares del alma, es ahí. Es Vadous, es con seguridad que están ahí. Pero esas mismas fuerzas, incluidas en la fuerza general, que se llama alma, nefesh, acá no estamos jugando con nefesh, ruach, neshama, los diferentes niveles del alma, ahora no importa eso, llamamos al alma en general nefesh, esas mismas fuerzas particulares incluidas en el alma general, no entendemos cómo son. Y nadie lo puede entender. ¿Por qué una sola cosa puede incluir cosas opuestas? En toda cosa hay guf y nefesh, cuerpo y alma. El cuerpo es algo material, el alma es algo espiritual. En el cuerpo también existe una esencia espiritual y en lo espiritual existe una esencia material. Pero la esencia espiritual que se encuentra en la esencia material y la esencia material que se encuentra en la esencia espiritual son comparables a lo material y lo espiritual. Esto parece todo un juego de palabras. Ejemplo: la carne física del talón es algo material, es algo ordinario. Y la carne física del cerebro también es material. Tanto el cerebro como el talón, al fin y al cabo, son células, etcétera, carne, por así decir. En ambas existe una esencia espiritual, es decir, la peule, la actividad que ellos hacen y cómo están preparados el joimer, el material del cerebro o del talón para absorber y expresar una determinada capacidad del alma.
Pero hay una diferencia entre la esencia espiritual que existe en el material del cerebro, en el material del cerebro mismo, la materia gris, como quien dice, es muy diferente a la esencia espiritual del talón. Porque el talón no está preparado para pensar, así como el cerebro no está preparado para andar o para pisar. Entonces tenemos la cosa material y aquella expresión espiritual que le permite a esa cosa material hacer algo. En este caso es el ejemplo del cerebro y el talón. Los ángeles son una cosa espiritual, mahus ruchnis, una esencia espiritual. Ahora viene un ejemplo al revés, que en lo espiritual también hay algo material, pero aún así también tienen una esencia material, como está escrito en Tehilim, en los Salmos. Hoy se malaja brujois, Dios hace a sus ángeles rujois, con viento, con aire, y a sus sirvientes fuego ardiente. Es decir, el ruach, el aire, y el fuego, el eish, a pesar de que son fundamentos extremadamente refinados, etc., pero tienen algo de gashmi, tienen algo de material. Ese es el cuerpo, por así decir, de los ángeles. Ay, no es un cuerpo como el nuestro, es un cuerpo de ruach y eish, sea lo que fuera que quiere decir. Es un cuerpo de aire y fuego. Las fuerzas de visión y audición, como son fuerzas reveladas, es decir, la fuerza de visión ve solamente algo material, y la fuerza de audición solamente es capaz de entender algo espiritual, una voz. La voz también tiene una expresión material, pero el punto es que claramente frente a lo que uno ve, por así decir, no tiene que ver un objeto material, concreto, físico, si no uno no puede ver, y uno escucha una voz. La voz frente a algo físico claramente es algo mucho más refinado y espiritual. La voz es algo espiritual frente a algo material que el ojo puede ver, pero las fuerzas, esto es como están reveladas, la visión y la audición, pero las fuerzas de visión y audición como son en el alma, es decir, la capacidad de visión puede ver lo espiritual de lo material, y la capacidad de audición en el alma, como es en el alma incluso antes de investirse en el cuerpo, puede escuchar incluso algo material de lo espiritual. Ya dijimos que el ejemplo era el cerebro y el talón, para no marearnos. En el cerebro hay una cosa material, es la materia gris misma, pero espiritualmente recibe una fuerza mucho más elevada que el talón. Y en el talón hay una cosa material que espiritualmente es inferior. Entonces, visión y audición, tal y cual están investidas en el cuerpo, funcionan de forma tal que visión capta solamente lo material y audición puede captar lo espiritual. Pero visión y audición, como son en el alma, la visión puede entender algo espiritual y la audición algo material. Así fue en la entrega de la Toira, el Matan Toira, como está escrito, todo el pueblo veía las voces. ¿Cómo veía las voces? Y nuestros sabios dicen que el pueblo judío en ese momento, Roin Esanishma, veían lo audible, y escuchaban lo visible. Es una combinación, claro. ¿Por qué? Porque llegaron a un nivel espiritual, o fueron llevados a un nivel espiritual, tal y cual las fuerzas de visión y audición están incluidas en el alma. Y por lo tanto se combinan, digamos, y se mezclan. De aquí se entiende que las fuerzas espirituales, tal y cual son en el alma, no como están investidas en el cuerpo, sino como son en el alma general, son diferentes de como son en forma revelada en el cuerpo. Y por lo tanto, todo este capítulo, el objetivo ¿cuál era? Dijimos hasta antes de este capítulo, de mi cuerpo, de mi carne voy a poder percibir a Dios. Y dijimos que podemos entender la presencia de Dios, que está oculta en el mundo, etc. Tal y cual entendemos la presencia del alma, oculta en el cuerpo. Perfecto, pero hay algo mucho más profundo, dice el Rebbe. Porque en la práctica, en el alma, cuando vamos a la esencia misma del alma, acá no estamos entrando en los niveles del alma, si yejidas, no estoy hablando de esto, sino que cuando vamos a lo que es el alma como un conjunto general, que incluye muchísimas cosas que incluso a veces son opuestas en su interior, ahí en ese nivel, estas cosas incluidas, estas fuerzas del alma, como visión y audición, son diferentes de cómo son investidas en el cuerpo. Y por lo tanto, de mi carne voy a percibir a la presencia de Dios, es decir, en la fuerza divina que da vida a todo el mundo, las criaturas no conocen sino Metzius Achayes Elekis, la existencia de esa fuerza divina. Pero en realidad
esto que nosotros percibimos, la existencia de esa fuerza divina, como fue ampliamente explicado, algo de la nada, algo y algo, tiene que haber una nada en el medio, etcétera, etcétera. Sin embargo, en realidad, esto no es una explicación de cómo es este Hayus Elokis, cómo es esta fuerza divina. El hecho de saber que está ahí no te explica qué es y cómo es. Porque el alma es una criatura y la fuerza divina es, valga la redundancia, el X, divina. Y el concepto de locus, de divinidad, no es algo captable por las criaturas. La fuerza divina en el mundo y en las criaturas, está totalmente oculta. Entonces sabemos que hay un Hayos Elokis, hay una fuerza divina en el mundo. Y esto lo entendemos a través de captar el mundo y como fue explicado ampliamente. Y ahí sí podemos decir, mi besarejas de mi carne voy a percibir a Dios. Pero entender cómo es esa fuerza divina, no. Así como de mi carne yo puedo percibir que puedo ver y puedo entender, porque lo siento que puedo entender cosas, siento que puedo ver, que puedo escuchar, etc. Pero esto no me explica cómo son la visión y la audición en el alma misma, que funcionan de otra manera. Como vimos en la entrega de la Toira, todo el pueblo ve las voces. ¿Cómo ve voces? Bueno, en el alma, en la esencia del alma, funciona de otra manera. Kitsur, resumen, el conocimiento de la existencia que nosotros conocemos de las fuerzas del alma no explica en forma plena la existencia, el conocimiento de la existencia de la vitalidad divina que está en el mundo y en las criaturas. Es decir, el hecho de que sabemos el alma no te va a mostrar cabalmente, no te va a explicar en forma completa la presencia de Dios en el mundo. En cada cosa existe algo gashmi, algo material y algo espiritual, de acuerdo a cómo esta cosa es. A pesar de que las fuerzas del alma, tal y cual son en el alma, son generales, en la revelación, en el cuerpo de esas mismas fuerzas, son pratim, son particulares. Dalet, último capítulo. La fuerza divina en el mundo, a pesar de ser algo obvio, sin embargo, el hecho de dar vida al mundo, eso está en forma oculta, como ya dijimos varias veces a lo largo de este discurso. La fuerza divina investida en el mundo está oculta y las criaturas no pueden comprender en absoluto ni el Metzius del Metzius de la fuerza divina. Vamos un paso más todavía. No somos capaces de entender para nada ni siquiera la existencia de esta fuerza divina, que esta fuerza divina no es más que la existencia, no es la esencia misma de Dios dando vida al mundo. ¿Por qué no lo podemos entender? Porque el Hayus Elokis, porque la fuerza divina que da vida al mundo es un Hayus Klalis, es una energía general. Ya aprendimos en el capítulo anterior la diferencia entre algo general y algo particular, y cómo las fuerzas del alma en forma particular son diferentes de cómo son en forma general en el alma misma. Entonces la fuerza divina que da vida al mundo es un Hayus Klalis, es una fuerza general que incluye todos los niveles de Doimen, Tzomea, Jaime, Daber, todos los niveles del mundo inanimado, el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo humano. Son diferentes cosas. Y esta fuerza divina que crea todas las cosas, desde el nivel más bajo, que es el mundo inanimado, hasta el nivel más alto, que es el mundo del ser humano, está todo incluido en esta Hayus Klali, en esta fuerza divina general. La forma en que actúa esta fuerza divina te indica que es una fuerza divina general y las criaturas no están en condiciones de entender esta fuerza divina general. ¿Qué es realmente y cómo es? Algo que nosotros no entendemos lo llamamos Teva, naturaleza. La palabra Teva en hebreo quiere decir naturaleza. La naturaleza es un nombre general para toda cosa que nosotros vemos y no entendemos. Como dice el Rebbe, o sea, el Alter Rebbe, escribe en el Tanya, que la palabra Teva es un nombre prestado para toda cosa que no es comprensible. Vemos al sol salir, la luna a la noche, las olas en el mar, la orilla, etc.
Todas estas cosas nos parecen obvias y normales, porque las puedes ver, abrir los ojos y ves en el mundo cualquier cosa de estas naturales. Pero el concepto de naturaleza, Teva, de hecho la palabra Teva viene de la palabra Tuvu Bayam, se hundieron en el mar. El concepto de la palabra Teva significa que la presencia de Dios está oculta en esa cosa y no entendemos cómo esa cosa realmente funciona. Esto no quiere decir que no entendemos cómo el sol, cómo vemos el sol. Analizá a través de la ciencia, astronomía, etcétera, y vas a entender que el sol sale, etcétera, porque la Tierra gira, el sol gira, etcétera. Esto sí lo podemos entender. El punto es que no entendemos cómo es que está ahí y cómo es que actúa su actividad, de dónde salió, etcétera. Esto no es lo que no entendemos. Y esto lo llamamos Teva, la naturaleza. Todo esto, de vuelta, toda esta naturaleza y cosas que nosotros no podemos comprender, es la fuerza divina que existe en el mundo y en cada criatura, que está extremadamente oculta. Por otro lado, en el Gan Eden, en el paraíso, donde las neshomes, las almas van tras 70, 80, 120 años, ahí ilumina la luz divina en forma revelada. Así como en el mundo está oculta, por el otro lado, totalmente opuesto, en el Gan Eden está revelada esta energía. Como es sabido, que dicen nuestros sabios, que en el mundo por venir no hay comida, no hay bebida, sino que los tzadikim, los justos, están sentados y sus coronas en sus cabezas y disfrutan de Ziva Shechina, el rayo de la presencia de Dios. En el Gan Eden no se come, no se bebe, los tzadikim están ahí sentados con coronas, porque el original era en Yiddish, está traducido 2 veces, por así decir, no es que estoy repitiendo, están sentados con coronas en sus cabezas. ¿Qué significan las coronas en las cabezas de los tzadikim en el mundo por venir? La corona de la Toira que estudiaron, la Torah que estudiaron en este mundo, como es sabido, Ashrei, dicen nuestros sabios, Ashrei Mishibale Kadme Talmud Beyad, dichosa la persona que llega aquí, al Gan Eden, con el estudio en sus manos. Es decir, dichosa la persona que llega al Gan Eden y su Toira está con él, es decir, la Toira que estudió en este mundo se transforma en una corona para esta neshome, para este alma que se transforma, digamos, en un tzadik, en un justo, porque ya no tiene yetzer hara, no tiene inclinación al mal, está en el mundo por venir, ya falleció, es un alma nada más, el alma no tiene inclinación al mal. Entonces, es un tzadik, por así decir, está sentado, entre comillas, en el Gan Eden, en el paraíso, disfrutando de la presencia de Dios a través de la Torah que estudió en este mundo. Y de las mitzvot, continuando con el texto, y de las mitzvot que cumplió en este mundo, esto se transforma en un ropaje, una vestimenta para el alma en el Gan Eden. Ampliamente explicado en otros lugares. Cada mitzvah que la persona hace se genera como si fuese una cota de malla que permite a la persona percibir la presencia de Dios, como unos anteojos de sol que te permiten percibir al sol de otra manera que si no tuvieses anteojos. De la misma manera, cada mitzvah permite a la persona en el Gan Eden percibir la presencia de Dios a través de la Torah que estudió. El mundo por venir, futuro, es comparable, por así decir, a este mundo en el cual nosotros vivimos ahora, como es sabido, que dice en el Zohar, alma y loe, que gamno de alma totoe. El mundo superior es similar, paralelo, digamos, al mundo inferior aquí abajo. Una persona estudia Torah y cumple mitzvahs en este mundo, y tiene el mérito que en el mundo que viene, en el Gan Eden y en el mundo por venir, que son 2 cosas diferentes. El Gan Eden es donde van las almas tras el fallecimiento. El mundo por venir es la época de Moshiach, que va a venir pronto en nuestros días. Entonces, el punto es que la persona estudia Torah en este mundo y cumple mitzvahs en este mundo y tiene el mérito en el Gan Eden, en el mundo por venir. En el Gan Eden se revela Mahus, la esencia de la vitalidad divina. Así como en este mundo está oculto, y aquí solamente sabemos el Metzius, del Metzius, pensamos en la existencia de la fuerza divina. En el Gan Eden está revelado un Mahus Shel Chayus Elokis, la esencia de la vitalidad divina. Esto es en el Gan Eden, en el paraíso. Y esto es lo que significa, lo que dicen nuestros sabios, que hay 7 cosas que preceden al mundo. Una de esas 7 cosas que preceden al mundo es el Gan Eden. El paraíso vino antes que el mundo. ¿Qué significa esto? No estamos hablando de antes en tiempo, sino antes en nivel. Es decir, que la virtud, el nivel de la energía divina revelada en el Gan Eden está muy por encima de la energía divina en este mundo. Porque en este mundo está oculta, ya lo explicamos ampliamente. En el Gan Eden está revelada.
Perfecto. Todo esto es en este mundo, digamos, que quiero decir, este mundo antes de la venida de Moshiach. Es decir, en este mundo la vitalidad divina aquí está oculta y esa energía en el Gan Eden está revelada, por así decir. Entonces, surge que, ¿qué es mejor? ¿Estar acá o estar en el Gan Eden? Bueno, aparentemente estar en el Gan Eden es mejor. Aparentemente está la presencia de Dios revelada. Y aquí la presencia de Dios está oculta. Sin embargo, cuando la presencia divina, la energía divina de este mundo se revele, como está escrito, como dice Ishaya, el profeta de la redención, que va a haber toda carne, que la boca de Hashem habló, la boca de Dios habló. Es decir, cuando la gloria de Dios se revele en este mundo, el ojo físico va a poder ver la palabra de Dios en cada criatura, como Dios da vida a cada cosa. Entonces se va a revelar la esencia misma de la energía divina. Y lo esencial está muy por encima de la luz divina del Gan Eden. ¿Qué quiere decir esto? No quiero tomar demasiado tiempo, pero la idea es así. En la luz existe la esencia misma de la luz y existe Ispashtus, existe la expresión, digamos, expansión de esa luz. La esencia misma de la luz está en este mundo en forma oculta. Ispashtus, la expresión de esa luz, está en el Gan Eden en forma revelada. Por eso el texto dice, en el Talmud, que los tzadikim están sentados en el Gan Eden, en el paraíso, y disfrutan del rayo de la presencia de Dios. Es decir, como si fuese un holograma. Está la cosa misma y está la imagen de esa cosa, que es igual y tiene las mismas características, pero no deja de ser una imagen de la cosa. No es la cosa, es un holograma de la verdadera cosa. Y se mueve igual. Y tiene la misma forma, pero no es la cosa. Es una expresión de esa cosa. Ispashtus. Una expansión de esa cosa, pero no es la cosa. Es como la luz del sol aquí abajo, que es luminosa como el sol, es calurosa como el sol, pero ¿es el sol? No. Es una expresión del sol aquí abajo. De la misma manera, en el Gan Eden que hay revelada, dijimos que Dios creó el universo entero con Hayus Elokis, energía divina. Perfecto. En el Gan Eden está revelada esa energía divina. Aquí abajo está oculta. Pero en realidad no es lo mismo. No es que lo mismo que hay en el Gan Eden está aquí abajo también. En el Gan Eden hay Ispashtus Haor, Ziva Shechina, el rayo de la presencia de Dios, la expresión de Dios en el Gan Eden. Pero aquí abajo está Mahus Haor, la energía misma, la esencia misma de la luz aquí abajo. Entonces, en la venida de Moshiach, volviendo al texto, en la venida de Moshiach, pronto en nuestros días, se va a revelar, en el texto dice, Mahus Haor Eleki, la esencia misma, perdón, Atzmi, la esencia misma, dije mal, la esencia misma de esta energía divina creadora. Por el otro lado, en el Gan Eden lo que hay es la expansión de esa fuerza divina creadora. Y esto es lo que significa el hecho de que la luz divina en el Gan Eden es la recompensa por Torah y mitzvahs. Que aparentemente la recompensa debería ser el pago por algo que uno hizo en este mundo. Lo que quiere decir es que ¿qué es lo que estás recibiendo por cada mitzvah que haces? Aparentemente algo que supera, digamos, a esa mitzvah. Entonces, en el Gan Eden, ¿qué es lo que hay? Es la recompensa de Torah y mitzvahs. Y todo esto es hoy en día, hasta que venga Moshiach. Rápido en nuestros días. Entonces, aquí abajo tenés la cosa misma, por así decir, Dios mismo, pero está oculto. En el Gan Eden tenés el holograma de Dios, por así decir, es un ejemplo nada más, pero está revelado. Entonces, cuando vos cumplís Torah y mitzvahs aquí abajo, y después de 70 años, 80 años, 120 años te vas a Gan Eden,
¿Qué tenés ahí? En forma revelada, un holograma de Dios. Pero aquí abajo, cuando venga Moshiach, ¿qué tenés? Dios. La cosa misma. Cuando venga Moshiach, entonces se va a revelar Oir Ha'atzmi, la energía misma, la esencia misma de la energía divina en el mundo y en las criaturas. Por lo tanto, ahora vamos a entender una frase de nuestros sabios. Yafe, acá no traje todas las frases. Yafe Sha'ach V'Tshuv Ma'asim Toivim, Boilo Ma'aseh, Mikol Chayil Ma'abo. Es mejor un instante de tshuva, de arrepentimiento. Ahora vamos a ver qué significa. Y buenas acciones, Torah y mitzvot, en este mundo, que toda la vida en el mundo por venir. ¿Por qué? Si en el mundo por venir está la presencia de Dios y que yo sí, pero no es la posta, por así decirlo, no es la cosa, es solamente una reflexión, un holograma de la presencia de Dios. Vamos al texto ahora. Por eso es mejor tshuva. No lo traduzco a propósito. Ahora vamos a ver qué quiere decir. Por eso es mejor tshuva y buenas acciones que la persona hace en este mundo, que la vida en el mundo por venir, en el Gan Eden, en el paraíso. A pesar de que en el Gan Eden, en el paraíso, la luz divina está revelada, pero no es Atzmi, no es la esencia misma de Dios, es solamente una reflexión de Dios. Y esta es la virtud de tshuva. Tshuva es una avoida, es un trabajo. Y no como las personas piensan que la palabra tshuva significa arrepentimiento por un pecado. No, incluso una persona que no tiene ningún pecado también tiene que hacer tshuva. De hecho, Zohar dice que Moshiach va a venir le asaba tzadikai betiyuvta para que los tzadikim hagan tshuva. ¿Cómo puede ser? Si es un tzadik no tiene que hacer tshuva. Y la respuesta es que tshuva no es solamente por un pecado, sino que tshuva significa hashava, retornar. Como Be'aruach Toshuv el Elohim Hashem Nesana, como el espíritu retorna a Dios que lo dio. Toshuv, tshuva, es el mismo concepto. Quiere decir que hay un nivel de tshuva que se llama tshuva inferior, que es por un pecado, la persona hizo algo mal, tiene que arrepentirse. Pero hay un nivel de tshuva que se llama tshuva superior, que no es por un pecado. Es un constante trabajo de acercamiento a Dios. Retornar, es decir, que la neshama, el alma, como está aquí abajo, en un cuerpo, e investida en un alma animal, esté en un nivel superior de lo que estaba antes de investirse en el cuerpo, y esto es tshuva, esto es que la neshama, el alma divina que se inviste en el cuerpo, gane algo por haber pasado por aquí abajo. Cuando la neshama, como está aquí abajo, en un cuerpo físico, se esfuerza en el estudio de Torah y hace avoida, trabaja, sirve a Dios con sacrificio, genera en sí niveles increíblemente superiores a todo lo que tenía antes de bajar e investirse en el cuerpo. Pero la avoida, este trabajo que estamos hablando, tiene que ser en forma ordenada, nivel tras nivel. Y primero, la avoida consiste en leisboinen bashgaha pratis. Todo el discurso era para llegar a este párrafo nada más, que es el anteúltimo. El trabajo consiste en ¿qué? En meditar en la presencia de Dios en el mundo. Por eso se habló de Yesh y Ain, del algo, de la nada, de causa-consecuencia, de la presencia de Dios oculta en el mundo, de Dios constantemente creando el universo, de los diferentes niveles, en forma particular, en forma general, y el ejemplo del alma, y me besarejas de loca, de mi carne puedo ver a Dios. Todo eso era para llegar a este punto. ¿En qué consiste la avoida? ¿En qué consiste el trabajo de cada uno de nosotros? Ok, hay que cumplir mitzvot, hay que estudiar Torah, por supuesto, 613 preceptos, 7 preceptos rabínicos, o para los gentiles 7 preceptos de Bnei Noach, todo esto hay que hacerlo, no hay ninguna duda. ¿Pero en qué consiste la avoida, el trabajo en sí? Leisboinen bashgaha pratis. El esfuerzo tiene que estar en meditar en la supervisión divina, que en cada cosa, ¿qué significa meditar en la supervisión divina? En la providencia divina, que en cada cosa hay una kavana y lo quis, hay una intención divina. Dios es el que maneja los hilos de la creación, por así decir. Esto no nos quita el libre albedrío, no tiene nada que ver, no estamos hablando de este tema, sino que el punto es que cada cosa en el universo tiene una intención, una razón, ¿por qué? Cada cosa que nos ocurre, cada cosa que vemos, presenciamos, entendemos. Cada milímetro de la creación fue creado con una intención divina. Y dicen nuestros sabios justamente de esta misma manera, que Dios no creó ningún asunto en el universo levatala, para nada. Todo tiene una razón de ser. Y esto es lo que significa el versículo de Iyov que dio comienzo a todo el discurso. Viajar oiri nakfu zois. Tras todas las
las lastimaduras, etcétera, en mi piel, se me quebró esto también, mis huesos están quebrados, es decir, que los sufrimientos que estamos viviendo ahora son Heible Mashiach, son los sufrimientos de parto del Mashiach. ¿Por qué? Porque Goyal y Jai, como dice el versículo anterior, mi Redentor está vivo. Dentro de todo esto que estamos viviendo está mi Redentor, está Mashiach mismo. Solo que es fundamental, dice el Rebbe, que mi besaria Hazeleka, que te tomes el trabajo de percibir la presencia de Dios justamente en cada uno de estos eventos que ocurren. Que veamos el Ekus Bakel, que veamos la presencia de Dios en cada cosa. Y nos esforcemos en el estudio de Toira y hagamos tshuva, nos arrepintamos de las cosas negativas, nos acerquemos más a Dios y hagamos maisim tovim, buenas acciones, mitzvot, etc. Y entonces vamos a ser meritorios rápidamente de recibir el rostro de Mashiach Tzidkeinu, nuestro justo Mashiach. Kitzur, resumen, la vitalidad divina en el mundo y en las criaturas está tan oculta que a pesar de que nosotros entendemos y sabemos que esa existencia está ahí, que esa presencia de Dios está ahí, captarla no podemos. Ni siquiera el Metzius del Metzius. Ni siquiera la existencia de la existencia podemos captar y entender realmente qué es. Pero en el Gan Eden hay una revelación, ilumina, Maus Elokus, la esencia de la divinidad. Eso es en el Gan Eden. Tshuva, el concepto de tshuva es un trabajo. ¿Y en qué consiste el trabajo? Es interesante, cambia las palabras de lo que es el texto mismo del discurso. She'ifa, es un anhelo de algo superior. Esto es tshuva. Siempre querer crecer. Esto es el concepto de tshuva. En Toira y mitzvahs y tshuva ilumina la esencia misma de Elokus, de la esencia de Dios, que se va a revelar con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.